97.9. El debate por estos días también tuvo que ver con el consumo. ¿Qué es el consumo para el gobierno y qué es el consumo para las familias? Es importante entender la diferencia cómo el Estado, cómo las estadísticas oficiales del INDEC miden el consumo de manera agregada respecto a cómo el público en general concibe que se tiene que medir o se mide el consumo. El consumo no es solamente la compra en supermercado, la compra en los comercios de cercanía en el barrio o los gastos cuando uno sale de viaje. El consumo es todo. El consumo son los gastos de las familias. Cuando miramos el agregado en el informe del PBI del INDEC, que lo publica una vez cada 4 meses, y vemos si la actividad creció, también vemos qué hizo o qué pasó con el consumo. Entonces, si miramos en el último año, 2025, cómo creció el consumo, que es a lo que hace referencia el ministro de Economía, Luis Caputo, cada vez que puede, vemos que durante 2025, de enero a diciembre, el consumo fue de 7,8%. 7,8% es un consumo que duplica varias veces el año anterior y que casi que triplica el año anterior del anterior. Por eso hablan de récord de consumo. ¿Pero qué integra ese consumo? Porque solamente en el último cuatrimestre del 2025 se explicó la mitad de esa suba del consumo. A nivel agregado, de nuevo, hay 10 categorías que podemos mencionar para que todos ustedes entiendan de qué habla cuando habla el ministro de Economía sobre consumo. Las categorías son simples y fáciles de identificar. Servicios públicos, cuando uno paga la electricidad o el gas. Transporte y combustibles, si cargamos más o menos nafta. Las compras de bienes durables, si cambiamos la heladera o compramos una moto. Alimentos y bienes en supermercados, que eso es lo que básicamente miden las consultoras que nos dan a los periodistas información para entender si sigue subiendo, si sigue bajando el consumo. Que es solamente un ítem de todas las categorías dentro de consumo. La indumentaria y el calzado. Los alquileres, si pago o no pago el alquiler, también es gasto de la familia y eso está integrado dentro de lo que es el consumo agregado. La salud privada, la seguridad privada, las salidas, el ocio, los consumos en restaurantes y también el turismo. ¿También? Ese tema de las salidas también hace parte Todo del consumo. es parte del consumo. Okay. Todo lo que vos gastes como un hogar es consumo. Entonces hay que entender que cuando hablamos de consumo no solamente se ve el consumo como consumo, sino también se ve como gasto. Vos no consumís electricidad, vos gastás en electricidad. Claro, todo hace parte de una... Bueno, pero es que en economía se mide gasto en los hogares, ¿dónde va a parar todo ese dinero que ingresa una vez que está consolidado? Podés tener un ingreso disponible para consumo extraordinario, que ahí salen las salidas, el ocio, sí, el turismo, o puede ser consumo obligatorio primario, que es pago la electricidad y el gas para tener confort en mi casa, o la cochera, el alquiler y las expensas. Bien. Todo eso es una bola de consumo. Entonces, de esas 10 categorías, 6 al menos subieron en el último año. Servicios públicos, transporte, combustibles, compra de bienes durables, alquileres, salud privada y turismo. ¿Cuáles son las que quedaron afuera? Indumentaria y calzado, alimentos y bienes en supermercados, probablemente salidas, ocio, restaurantes. Entonces, como esos son los sectores que caen en cuanto a las ventas, para un argentino promedio, si no puede consumir eso que antes le daba alegría o que le daba satisfacción, hoy ve que hay una caída del consumo. Cuando escuchamos al ministro de Economía hablar sobre consumo, habitualmente dice esto. Estamos hablando de una mega recesión, tratan de instalar que hay una mega recesión en el momento en el que el consumo está en el nivel pico histórico. Entonces no puede haber un desfasaje tan grande entre la realidad y lo que está diciendo el periodismo si no hay sesgo. Pregunto, ministro, ¿no puede haber un desfasaje temporal? Hasta diciembre el promedio de crecimiento del consumo es este, comparado con la historia reciente, uno de los más altos. Y no, el más alto. Y en enero creció más. Puede ser que en febrero venga más bajo, Luis. Y marzo también. A ver, lo veremos. Febrero tuvo, es más difícil de medir porque febrero tuvo 2 días hábiles menos, pero digamos... Pero puede ser que la inflación venga más alta por la guerra y demás. Porque... Bueno, ahí está la pregunta. ¿Cómo aumentó el consumo si en la calle no se ve? Le decía Luis Majul. Y el ministro sigue insistiendo con los datos agregados. Entonces, ¿qué significa esto? Que el consumo, así como la economía, viaja a 2 velocidades. El consumo tiene una velocidad de aquellos sectores que motorizan
la suba de las ventas o la suba de la demanda, y por otro lado hay algunos sectores que están alicaídos respecto de ¿cuándo? De 2023, año en el que había casi una hiperinflación y que los argentinos, por falta de confianza en el peso, los gastábamos. Eso es fundamental de entender. También se puede ver si lo distribuimos o lo dividimos o lo miramos por regiones. Si miramos regiones del país que están prósperas, hoy vamos a ver un consumo volando. Si miramos regiones del país que están con problemas de producción, de industria, de generación de empleo, vamos a ver un consumo cayendo. Por ejemplo, Gran Buenos Aires no tiene nada que ver con los alrededores de Neuquén o la ciudad de Neuquén, porque Vaca Muerta está generando mucha riqueza a pesar de que acá en Buenos Aires no se note. La caída de consumo en centros comerciales y en supermercados solo representa 3 subcategorías del total del consumo agregado, que es lo que nosotros miramos cuando hablamos de consumo. Nosotros los periodistas, digo, pero también los periodistas le estamos trasladando esa información al público que no tiene por qué saber esto. También hay una comparación que se hace habitualmente sobre la base de lo que pasaba en 2023. Ese consumo que teníamos en 2023 no lo vamos a volver a tener por mucho tiempo, porque era un consumo obligado. Los kioscos proliferaban en todas las cuadras, al menos del AMBA. ¿Por qué? Porque siempre había una persona que tenía de sobra 2.000 pesos en la billetera y con esos 2.000 pesos iba y compraba un café, una gaseosa o un pancho. Hoy eso no pasa, o porque el peso vale más que antes y lo necesita para saldar cuentas, como por ejemplo pagar la electricidad, el gas, el agua o las expensas, o incluso porque quizás prefiere ahorrarlos porque con ese ahorro puede o invertirlos o comprar un bien durable más adelante. Okay. ¿Por qué? Porque el peso se apreció respecto a otras monedas en el mundo. Y por último, hay caída en 4 de las 10 categorías porque el salario real está cayendo respecto de la inflación. Y este fenómeno se da desde hace 4 meses. Entonces, claramente, como dijo el ministro, en enero el consumo va a dar alto, en febrero probablemente vuelva a caer respecto del último dato que dio diciembre y seguramente una vez que empiece a caer la inflación y los salarios se recuperen, vuelva a recuperarse el consumo a nivel agregado. ¿Eso puede ocurrir este año, Juli? Sí, claramente, después de abril. Eso es lo que dicen los datos y eso es lo que dice el gobierno. Veremos si realmente pasa, claro, porque son proyecciones. Según la consultora económica IMAP, el consumo entró en una nueva lógica. Y esto es lo importante. Es un consumo más fragmentado y heterogéneo. Como la economía. No todas las provincias tienen el mismo nivel de ingresos y no a todas las provincias le va igual de bien o igual de mal. Hay provincias que están prósperas, que tienen superávit, hay provincias que están debajo del agua. La recuperación agregada convive con diferencias por sector. No es lo mismo mirar un sector productivo como el agro, la minería, oil and gas o la economía de exportación y la inteligencia artificial, por ejemplo servicios, que mirar el consumo en comercios o que mirar las ventas en restaurantes o mirar, por ejemplo, lo que pasa con el sector de la construcción pública, de la infraestructura. Eso está alicaído. El rebote se va a concentrar en pocos motores, por ahora, dice la consultora IMAP. Los bienes durables, que son las motos y los autos, porque ahí se ve mucho más patentamiento. Quizás la compra de metros cuadrados en algunos lugares específicos del país, no solamente en Gran Buenos Aires y en AMBA. También los créditos al consumo están liderando el motor de algunas compras que tienen que ver con reformas en el hogar y con compras de inmuebles, pero también de bienes durables. Y por último, lo que siempre miramos es las regiones. ¿Cuáles son las regiones que mejor están mostrando números de consumo? Río Negro, con 70% de aumento en los últimos 2 años. Jujuy, con 61% de aumento en los últimos 2 años. Chubut, con 60%, liderando un ranking de 3 provincias que van a la cabeza y en ninguno de los 3 casos está Neuquén, o está Catamarca, o está Salta con el litio. Salta está en 8 puntos, casi 9 respecto a los últimos 2 años. Misiones está 10 puntos arriba y están rezagadas respecto a estas 3 primeras que nombré. Ahora, cuando miramos las ventas solamente en supermercados, vamos a ver caídas de casi 10 puntos en términos reales. ¿Por qué? Porque antes comprábamos para estoquear alimentos y ahora preferimos comprar a medida que lo necesitamos, porque no consideramos que el precio se remarque todos los días, sino que se remarque probablemente cada 15 días. Y el despacho de combustible va a estar en un aumento solamente del 4% acumulado porque hubo un aumento intempestivo en el último mes y medio justamente porque se desató una guerra en Medio Oriente y de eso no tenemos escapatoria. Todos los países del mundo están sufriendo el pago del litro de combustible más alto. En conclusión, ¿el consumo crece o no crece? Con esta información me gustaría que vos saques tu propia conclusión.
¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. ¿Cómo siguen los accesos y las calles en Gran Buenos Aires y alrededores? Romina, ¿cómo estás? Bien,